Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente en este programa Entendiendo el Derecho con Robinson González Campos. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial. Primero, especial porque es joven y en segundo lugar porque a pesar de su juventud tiene una trayectoria académica extraordinaria. ¿Y por qué la resaltamos? No por satisfacer el ego de nuestro invitado, no, sino el fin primordial, como este programa está dirigido a los estudiantes o a los que pretenden estudiar derecho, está dirigido a los que no son especialistas en determinadas áreas del derecho, a las personas comunes y corrientes que no saben derecho pero que quieren entender el derecho. Y por esa razón tenemos que decir que Jorge Pérez López es un hombre que ha pasado por diferentes estamentos de la academia, de la universidad. Él ha hecho sus estudios de Derecho, pregrado, en la Universidad San Martín de Porras. Ha hecho estudio de maestría o el máster en Derecho Económico en una universidad española de Granada. Ha hecho estudios de maestría o máster en Derecho del Compliance, como le dicen acá, cumplimiento, que se ha dado para las personas jurídicas allá en España, en la Universidad Castilla de la Mancha. Ha hecho estudios de litigación oral en San Diego, en la Universidad de Derecho allá en San Diego. Ha dictado clases de pregrado y posgrado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Y actualmente los sanmarquinos tenemos el privilegio, el honor que sea profesor ordinario de nuestra casa de estudios, no solamente en el pregrado, sino también en el posgrado. Fíjense, y ya no voy a continuar porque nos va a ganar el tiempo. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle a él, Jorge, ¿y cómo te decidiste tú o perteneces a una dinastía de hombres y mujeres de derecho? ¿O cómo así tuviste la decisión o tomaste la decisión de ser abogado? Bueno, en primer lugar, doctor, quiero agradecerle por la invitación. Es un privilegio, de verdad, estar con usted en este programa. Es un placer, es un honor también. Y también agradecerle a los oyentes y a aquellas personas que nos están viendo en vivo, en directo. Bueno, respondiendo a su pregunta, doctor, le digo que soy el primer abogado de mi familia, cosa que es bastante curiosa. En mi familia antes que yo no habían abogados, así que tuve que, como usted comprenderá, doctor, tuve que bregar bastante fuerte para de alguna manera estudiar, tuve que muchas veces por mí mismo obtener algunos grados que usted ha señalado, ¿no? Pero eso es bastante curioso porque a raíz de mi persona, y esto es también muy importante y muy interesante también en la carrera de Derecho, doctor, se puede hacer dinastía definitivamente, basta que haya alguien en la familia de repente y los familiares vean cómo es que esta profesión tan hermosa apasiona tanto para que muchos se sientan identificados e interesados. Yo, por ejemplo, ya desde que soy abogado, ya han pasado algunos añitos, pero tengo ya varios familiares, por ejemplo, que ya se animaron a estudiar derecho. Tengo sobrinos que están estudiando derecho y mi propio hijo, mi hijo mayor, que tiene 17 años en este momento, está estudiando derecho, ¿no? Y yo supongo que es porque de alguna manera lo he influenciado. No lo he obligado, ojo, doctora. Es Sí, una influencia, ¿no? Porque para mí la libertad es muy importante como abogado, obviamente, y bueno, él libremente ha elegido esta hermosa carrera y bueno, hay que apoyarlo, ¿no? pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que te decidió a ti estudiar derecho? ¿Qué es lo que tú considerabas y de repente sigues considerando que el derecho tiene como cualidad primordial? Claro que sí.
Bueno, igual que muchos jóvenes que nos están viendo, doctor, creo que yo particularmente tenía algunas dudas respecto a qué carrera elegir, ¿no? Sobre todo en los últimos años en secundaria, ¿no? Pero tenía ciertas habilidades y creía yo que era conveniente utilizarlas específicamente para esta carrera tan hermosa que es la carrera de Derecho. Por ejemplo, me gustaba muchísimo la historia, doctor, ¿no? Me encantaba, era uno de mis cursos favoritos, tanto la historia universal como historia del Perú eran mis cursos favoritos. Me gustaba mucho también la lengua y literatura, ¿no? Y sobre todo, había algo que me apasionaba, que me gustaba muchísimo, doctor, y creo que motivó también un poquito que haya elegido esta carrera, que es exponer. Siempre me gustó mucho la exposición y el debate dentro del colegio y creía yo que eso de alguna manera me vinculaba a esta carrera que elegí, doctor. En la vez anterior, en el programa anterior, conversando con Ricardo Rubio Osejo, Richard, que es el dueño de este estudio, le decía que antes de ingresar a la Facultad de Derecho, a la universidad, antes de ingresar a la universidad, yo ya quería ser abogado, quería ser penalista. Yo le decía, yo quería ser penalista porque antes de estudiar el derecho yo seguía, ahora se llama seguidores, ¿no? Seguía a Roy Freire, seguía a Carlos Enrique Melgar, lo seguía, iba yo a los tribunales a ver los juicios donde ellos participaban y me quedaba con la boca abierta mirándolos, queriendo ser como ellos. Tú, ¿cómo decidiste ser penalista? Porque ahora eres penalista, Así ahora es. eres un conocedor de las ciencias penales. ¿Cómo decidiste ser penalista, Jorge? Sí, estimado doctor, creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría, me atrevería a decir, doctor, que los que quieren estudiar derecho se apasionan primero por el derecho penal. O sea, desde mi punto de vista, la gran cantidad de abogados en la actualidad al inicio se animaron por el derecho vinculado específicamente al derecho penal. ¿Por qué? Porque vemos películas tal vez, vemos series o vemos personajes en la televisión muy relacionados, como usted indica, con el derecho penal. Entonces, eso es lo primero que nos apasiona para decidir, ¿cierto? Luego ya en la universidad, cada uno elige una rama específica, pero creo que el derecho penal es lo que de alguna manera genera la decisión de estudiar derecho para la gran mayoría de estudiantes. Y en mi caso también ocurrió eso, ¿no? He tenido, por ejemplo, situaciones interesantes que me han llamado muchísimo la atención. Yo era muy pequeño, por ejemplo, y me gustaba un programa que era un programa cómico que daba en Canal 5, que era el programa de Tres Patines, por ejemplo, que tiene una vinculación muy grande con el ámbito del derecho y Claro. me gustaba mucho y era bastante raro para un jovencito que vea ese tipo de programas, ¿no? Claro. Entonces, digamos que eso era lo primero que me atrajo, ¿no? Posteriormente, obviamente, ya cuando decidí estudiar esta carrera, obviamente seguí algunos también importantes profesores de derecho y tuve la inmensa suerte, doctor, también de tener un profesor extraordinario de derecho penal, también sanmarquino, que es el profesor Luis Bramón Arias, extraordinario, Maestro. me enseñó 2 años prácticamente en mi carrera, Mi maestro. definitivamente, y eso fue lo que me motivó. Además, también estuve siempre muy cercano, doctor, al derecho, porque cuando realicé mis prácticas preprofesionales, digamos, las primeras prácticas que yo realicé de manera informal, que es lo que normalmente hacen los estudiantes, lo hice en un juzgado de penal, en un juzgado penal. Y la cosa, digamos, más interesante que me ocurrió en ese momento es que ese juzgado penal estaba viendo el caso del Grupo Colina, por ejemplo. Eso fue Ya. algo que también me marcó muchísimo y de alguna manera hizo de que optara por esta rama del derecho que es el derecho penal, doctor. Jorge, y hoy han pasado los años, has sido ya abogado, máster, has estudiado incluso doctorado en Buenos Aires, en Argentina, y estás litigando, estás litigando. ¿Te ha decepcionado el derecho penal a tal extremo que en algún momento has querido tirar la toalla y decir, no, yo ya no sigo como penalista? O por el contrario,
todo lo que has vivido y vives te ha cicateado para seguir adelante. No sé, ¿qué opinión te merece hoy en nuestro sistema judicial punitivo, en el ámbito de la universidad, en el en el posgrado, el derecho penal y las ciencias penales? Bueno, doctor, creo yo que el haber elegido el derecho penal creo que fue una opción que hasta el día de hoy agradezco, digamos, al destino, ¿no? Porque estoy muy feliz, de verdad, de litigar en el ámbito penal. Obviamente hay circunstancias que de alguna manera decepcionan o desaniman, pero creo yo particularmente que más bien eso hace de que me motive más en el ámbito, sobre todo de la docencia, ¿no? Creo que es muy importante cimentar en las nuevas generaciones la idea de que el derecho penal tiene que ser un derecho humano, ¿no? Un derecho más humano, pro homine. Y creo que eso es un trabajo que obviamente las generaciones que estamos pasando como docentes universitarios tenemos que motivar a los alumnos, sobre todo a los jóvenes. Obviamente, una de las críticas principales que se hace es al tema del populismo penal. Lamentablemente, la sociedad considera que todos los problemas de la sociedad se solucionan con el derecho penal y eso no es así. Entonces, creo yo, desde la escuela, desde la universidad, uno tiene que motivar efectivamente, explicar a los alumnos que eso es equivocado y que no está dando resultados definitivamente, ¿no? La imposición de penas cada vez más duras, la creación de nuevas conductas delictivas no está generando la disminución del delito. Y eso tenemos que entenderlo también y tienen que entenderlo los políticos y creo que nosotros, cada uno desde nuestras trincheras, en primer lugar como docentes universitarios que nos toca, en primer lugar que es importante, es privilegiado ese ámbito, pero también desde el ámbito de la litigación también, como abogado defensor, ¿no? Yo siempre cuando me invitan a eventos académicos, por ejemplo, señalo que esa es una obligación que tenemos los abogados. Va a ser una lucha definitivamente para un mejor derecho penal, pero si es que no lo hacemos nosotros y nos decepcionamos y tiramos prácticamente la toalla, imagínense quién lo hace, doctor. Entonces, desde nuestra trinchera tenemos que seguir bregando efectivamente por un mejor derecho penal y por un mejor derecho en general, doctor, de mi punto de vista, ¿no? Y creo yo que por lo menos esas circunstancias que de alguna manera nos pueden desmotivar, algún caso en particular, me parece que no se compara a todas las circunstancias que nos hacen felices al momento de, no solamente el litigio, también de la docencia, doctor. Sí, eso es verdad. Una vez un grupo de alumnos ya egresados, exalumnos, mejor dicho, que están en pleno litigio, conversando conmigo en grupo, me decían: profesor, la verdad, si es que nosotros no ejerciéramos para ganar dinero y sustentar a nuestra familia, de repente dejaríamos el derecho penal porque se ha venido a menos, hay magistrados tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, o que no están capacitados o estando bien capacitados, no son justos adrede. Entonces, muchas veces tenemos problemas hasta con los clientes, porque los clientes confían en nosotros y nosotros confiamos en las leyes y en la Constitución, y por ahí nos salen resoluciones totalmente injustas. ¿Qué hacer ante esos? Lo único que queda es continuar. Yo les digo, pero ustedes ya están tirando la toalla prácticamente, porque alguna vez decían los marineros, qué fácil es ser marinero cuando el mar está pacífico, tranquilo. Qué fácil es ser marinero cuando uno está en un barco, en un buque, y no hay tormenta, no hay peligro a un naufragio. Qué fácil es ser marinero. Al verdadero marinero se le ve cuando las aguas están bravas, cuando el buque está por naufragar. Ahí se le ve a los verdaderos marineros, les decía. E igual, ¿qué pasaría si todos los jueces y todos los magistrados cumplieran a cabalidad sus funciones? Yo les aseguro que no tendríamos trabajo, no nos buscarían, porque si todo sale así nomás, también, ¿para qué los abogados? ¿No? Claro. Entonces, una de las razones de la actuación, de la necesidad de los abogados es que el abogado coadyuva
contribuye a que los magistrados se ilustren con el caso, porque de repente hay algún detalle que falta decirlo o expresarlo, o de repente algún tema doctrinario que también es pertinente al caso, que va a iluminar al juez, al magistrado. Pero creo que la razón de ser del abogado es luchar con el derecho, con la Constitución, con las leyes, hasta lo último. Ahora no solamente como antaño, estamos ante la Corte Suprema como última instancia. Sí, es verdad, puede ser la última instancia, pero tenemos la posibilidad de un habeas corpus, de una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional no responde, ahí están las convenciones, la norma o las normas supranacionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana. Entonces, creo que sí, hay tanto por hacer en el ámbito de la litigación, de la lucha por el derecho. Sí, pues, ¿cómo nos podemos desanimar? Lamentablemente, hay confusiones que se dan en el ámbito de la gente, y lo digo sin ánimo despectivo, sin falta de respeto, por el contrario. Hay gente neófita en derecho, como yo soy neófito en matemática, yo soy neófito en física. A mí me dicen algo sobre química, no sé, salvo algunas cositas que de repente he leído, estudiado en secundaria. Igual hay gente que no conoce el derecho. Y esa gente que no conoce el derecho, cuando ve, por ejemplo, que un fiscal comete un desaguisado o un juez, confunden, ¿no? Dicen, el Poder Judicial generaliza. Sí. Yo te preguntaría, a modo de darle luz a los televidentes, a los que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es la composición del sistema judicial penal? ¿Quiénes componen ese sistema judicial penal, Ujú. Jorge? Ok, doctor, mire, claro, sí es normal que las personas que no, digamos, tengan relación con este tipo de temas se confundan, ¿no? En el ámbito penal, sabemos nosotros, creo yo, particularmente las personas que estamos ligadas al ámbito del derecho, de que existe un órgano que es el persecutor del delito, que es un órgano denominado Ministerio Público, que es el que se encarga de la investigación o de la dirección de la investigación y tiene como órgano auxiliar, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, a la policía, ¿no? Que se encarga de apoyar efectivamente a esa investigación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la misión del Ministerio Público? Es poder recabar todos los elementos de convicción suficientes para poder, si es que tiene los elementos de convicción suficientes para ello, acusar a una persona. ¿Qué significa acusar a una persona? Solicitar una pena y una reparación civil, ¿no? La reparación civil es una cantidad de dinero que tiene que pagar la persona que ha cometido un delito para reparar el daño ocasionado efectivamente con el mismo. Y bueno, esa es la misión que tiene el Ministerio Público. Esa misión, que es muy importante también señalar, y a veces se olvidan también los fiscales, doctor, es que tiene que realizarse a través del principio de objetividad. Ellos no son imparciales como los jueces, pero sí tienen que ser objetivos al momento de realizar su investigación, ¿no? Y efectivamente acusar y en juicio demostrar efectivamente si es que una persona es responsable o no. Esa es la misión del Ministerio Público. Mientras tanto, el Poder Judicial es un poder del Estado. Los jueces son prácticamente dioses porque deciden sobre las personas, sobre prácticamente el futuro de las personas, sobre la libertad de las personas. Por eso es muy importante la función jurisdiccional, la función de los jueces. Y tienen que entender los jueces que en sus manos está la vida de las personas también. A veces se olvidan de ello. Entonces los jueces, ¿qué es lo que hacen? Los jueces, por el principio de imparcialidad, lo que hacen es se encargan efectivamente del juzgamiento. Tienen que ser completamente imparciales. No tienen que tener ningún tipo de relación con el Ministerio Público. El Ministerio Público en un proceso ya tiene que ser una parte más, igual que el abogado defensor. Y uno de los principales principios que prima, doctor, el proceso penal actual es también el principio de igualdad de armas. Y eso tiene que existir para que exista un debido proceso, si no el proceso se declara nulo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué existen tantos derechos? Siempre me han preguntado, doctor, ¿por qué existen tantos derechos en el imputado? Me dicen.
¿Por qué el imputado tiene tantos derechos, de repente los derechos que no tiene la víctima? Por una sencilla razón. Porque en el proceso el imputado se enfrenta a dos instituciones con toda la logística y con todo el poder que tienen. En primer lugar, la Policía Nacional del Perú y en segundo lugar, la Fiscalía, que muchas veces al momento de realizar investigaciones podrían ser arbitrarias. Entonces tiene que haber un tope, tiene que haber un límite y el límite, ¿quién lo pone? El juez que se constituye en un juez de garantías. ¿Qué significa esto? Que tiene que verificar que todo se realice conforme a la ley. ¿Y por qué? Porque, miren ustedes, si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, cualquier persona en la sociedad, si nos ponemos a pensar, si conocemos a alguna persona cercana, familiar, amigo, vecino, que no haya tenido un proceso penal, si empezamos a valorar, nos damos cuenta de que por lo menos alguna persona conocida o cercana a nosotros ha tenido, tiene, o incluso las propias personas que nos están viendo ahorita mismo, nos están escuchando, han tenido o tienen también un proceso o una investigación penal. Es algo tan común que por eso es necesario que existan límites, existan garantías y que todo se dé dentro del debido proceso. Sí, doctor. Una de las cosas que la gente reclama cotidianamente cuando se cometen delitos, y estos van en aumento, y de eso se aprovechan los congresistas, los que dan leyes para propiciar aumento de penas, y justamente la gente reclama si es posible la pena de muerte. ¿Qué podemos decirles nosotros a la gente que nos está viendo, que no estudian derecho, que no saben del derecho penal con respecto a este tema del hiperpunitivismo, del aumento de las penas? ¿Qué podemos decirle, Jorge? Bueno, particularmente desde mi experiencia, yo les puedo decir a ellos que eso es un camino equivocado, ¿no? Es un camino equivocado porque no ha llevado a nada. El Código Penal desde el año 91 hasta la fecha, se fue promulgado el año 91, hasta la fecha tiene más de 700 modificaciones y eso no implica la disminución del problema delictivo, ¿no? Yo creo que es equivocado pensar de que la pena puede disuadir a la persona que comete delito. No, porque la persona que comete el delito piensa que se va a salir con la suya, ¿no? No está pensando me van a poner cadena perpetua. Y la demostración de ello, por ejemplo, es la tipificación de algunos delitos, como por ejemplo el feminicidio, ¿no? Recuerdo yo que la congresista que logró que el feminicidio esté incorporado en el Código Penal por primera vez, señaló ante los medios de que la mujer estaba protegida ya, porque ya existía una norma que era el Código Penal que establecía la pena alta o penas altas para el delito de feminicidio. Y vemos nosotros que desde que se incorporó este delito al Código Penal hasta la fecha, no ha existido una disminución de este delito, lamentablemente. Ahora, muchos que me están escuchando seguramente me dirán, pero bueno, si no es el derecho penal, entonces ¿cómo solucionamos estos problemas? Yo pienso que tenemos que un poquito aprender a lo que están... Antes de que continúes. Sí. El problema, bueno, para nosotros, pero para los dueños del canal y para todos los demás, el corte publicitario es necesario. Okay. Vamos a tener el primer corte, ya nos han avisado y por lo tanto no se vayan, por favor, que esto continúa. Hasta un ratito. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.
Continúa, Jorge, con respecto a lo que estabas diciéndonos. Sí, bueno, quería explicar de alguna manera porque seguramente aquellas personas que nos están viendo y que no tienen conocimiento de derecho pueden señalar y decir, pues si el derecho penal no soluciona estos problemas, estos delitos que se cometen lamentablemente en nuestra sociedad, ¿cómo podemos solucionarlo? Y yo decía que tal vez tendríamos que, de alguna manera, copiar los buenos ejemplos que nos dan los países del norte de Europa, ¿no? Que ellos han determinado, ellos han considerado que la mejor política criminal no es implementar nuevos delitos o ser más drásticos. Ellos han considerado muy importante para ellos, no solamente para efectos penales, sino en efectos en general, en líneas generales también, para vivir mejor, la educación, ¿no? Establecen que la educación puede ser muy importante. Yo también soy un defensor de ello. Creo que la educación es trascendental. La educación que tenemos en la familia, por ejemplo, puede ser crucial para que un joven no sea delincuente a futuro. Desde mi punto de vista es importantísimo. Y se tiene que también fortalecer la educación que se recibe en el colegio y también en las universidades, con cursos de deontología jurídica, por ejemplo, basadas efectivamente en el deber ser del abogado también, ¿no? Que implica también ética, obviamente, en toda actividad que uno realiza, incluso en la actividad profesional. A ello, el Estado también tendría que garantizar igualdad de oportunidades entre los jóvenes, ¿no? Eso también estos países del norte de Europa lo han logrado. Un chico estudia en cualquier colegio y tiene la misma capacidad. Y eso es algo que lamentablemente en nuestro país no tenemos, ¿no? La mejora de calidad de vida es sustancial, me parece también. Eso también es una labor que el Estado también tiene que lograr para disminuir el problema del delito. Y particularmente un aspecto trascendental, con tanta delincuencia, de corrupción que existe en el país. Creo que el aprendizaje de valores y el fortalecimiento de valores es trascendental en la sociedad peruana y lamentablemente eso no ocurre y por eso existe una crisis de valores en la actualidad, ¿no? Sí, efectivamente. En 1973, cuando yo por primera vez llevé el curso de Derecho Penal Parte General, aquí, como dice el dicho, al César lo que es del César, diremos a José lo que es de José. José Hurtado Pozo nos decía, y después lo plasmó en su libro, en el 78, nos decía que en nuestro país existía una política criminal del golpe por golpe. Mayor delito, mayor pena, mayor delito, mayor pena. Y teníamos una política criminal no planificada, sino improvisada. Y que lo más importante, decía él en ese entonces, no es solo la política criminal, que es una parte integrante de la política social general del Estado. Política criminal, política económica, política educacional, política de salud, política laboral, política criminal. Y decía, si en la política social general no hay mejora, si no hay una buena política económica, lo que tú dijiste, educacional, lo que tú también dijiste, laboral, de salud, entonces esto no va a ser suficiente para contrarrestar, disminuir la delincuencia. Y hace poco leí a Laura Zúñiga, y Laura Zúñiga repitiendo una frase, si mal no recuerdo, es de Frank von Liszt, decía, Frank von Liszt ha dicho que la mejor política criminal es una buena política social. Es una buena política social. Y Pitágoras decía, educad a los niños, tú lo has dicho, y no habrá necesidad de castigar al hombre, ¿no? A los hombres. Y eso es lo que a veces no entiende la gente. La gente cree que aumentando la pena, tolerancia cero. Yo les decía hace poco a los alumnos del pregrado de parte general, hace poquito el sábado les decía, dicen tolerancia cero ¿a qué? A la delincuencia, a la corrupción, tolerancia cero. Lo ha dicho Toledo, lo ha dicho PPK, todos tolerancia cero. ¿Y por qué no dicen tolerancia cero a la falta de educación? Claro. Tolerancia cero a una salud
que está totalmente mala en nuestro país. Tolerancia cero a una política económica nefasta. Tolerancia cero a gobernantes que no se preocupan por solucionar los problemas de nuestro país, para todos, no solamente para un sector. Y entonces, si realmente se da la tolerancia cero a esto, habrá realmente tolerancia cero en cuanto a la delincuencia. Pasando a otro tema que no deja de ser importante. De esto también seguiremos hablando posteriormente porque se da constantemente. Me refiero a la presión mediática. Presión mediática e independencia de los jueces. Presión mediática y objetividad de los magistrados fiscales. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, que definitivamente vemos eso todos los días también, ¿no? En el ejercicio profesional vemos que muchas veces los medios de comunicación generan una presión para los jueces y también para los fiscales. Y bueno, es obvio, los jueces y fiscales no son robots, son seres humanos y muchos de ellos evidentemente cuidan su trabajo y tienen temor de alguna manera, muchos, digo no todos, porque hay jueces que efectivamente al momento de emitir sus resoluciones son bastante justos, pero hay muchos que sí tienen miedo al cuestionamiento que puede generar los medios de comunicación, porque vemos que el cuestionamiento puede generar la pérdida de su trabajo incluso. Entonces creo yo particularmente no creo en ello. Yo particularmente opino de que los jueces tienen que ser personas valientes, personas que efectivamente al momento de tomar su decisión, una de las características que tome al momento de decidir es pues defender esa decisión, ¿cierto? Defender si es que obviamente esa decisión está amparada por la ley, ¿no? Veo que eso es bastante raro, doctor, y es una de las cosas que, por ejemplo, admiraba de usted cuando usted era magistrado, que usted sí defendía sus resoluciones ante los medios de comunicación, porque los cuestionamientos son fáciles de realizar cuando se desconoce el derecho. Y hay que entender que los periodistas no son abogados, en primer lugar. No saben lo que implica efectivamente un proceso. Y además tienen intereses. Eso también es un factor. Eso a veces olvidamos, tienen intereses. Es un factor, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, podemos ver lo que ocurre en nuestro país cuando algún periodista es investigado, ¿no? Cómo las cosas cambian inmediatamente, ¿no? Y estos periodistas señalan que exigen que exista un debido proceso y hay muchos periodistas que han sido y son investigados por diferentes delitos, incluso por delitos de corrupción. Lamentablemente ha ocurrido eso. Entonces hay que verificar que en el caso solamente de que un periodista sea procesado, no se tiene que amparar el debido proceso solamente para ese periodista. El debido proceso es para cada uno de los ciudadanos que existen en la sociedad. Ojo, no estamos hablando solamente de la persona que ha cometido el delito, estamos hablando de toda la sociedad. Pero ¿qué ocurre? Las reglas se imponen para aquella persona que ha cometido el delito. Pero luego, esto también, como las reglas se imponen para la persona que ha cometido el delito, esas mismas reglas van a servir para cualquier otra persona que de manera injusta sea incorporada en un proceso penal o una investigación. Creo que es importante. Ahora, doctor, con respecto a la tolerancia cero, yo no con esa frase le tengo temor y le tengo pavor, ¿ah? No particularmente como abogado, ¿ah? Yo les comento un casito nada más para que ustedes se den cuenta. Hace unos años atrás, justamente se quiso instaurar una política de tolerancia cero. Un congresista de la República dijo, pero ¿por qué en el delito de conducción de vehículo de estado de ebriedad se tiene que establecer un límite que tiene que sobrepasar el conductor? Tolerancia cero. Basta que tenga algo de alcohol en la sangre y se le tiene que imponer una sanción penal, sin pensar en las consecuencias que esa podría traer. Seguro los que me están escuchando en sus casas dicen, bueno, pero me parece excelente, así debe ser, tantos accidentes que hay, tanta gente que toma, toda persona que tenga por lo menos algo de alcohol en la sangre tenga que ser sancionado penalmente y no esperar todavía que sobrepase un límite impuesto por la ley. Sin embargo, hubo un grupo de personas que se opuso tenazmente a esa situación, que fueron los cocineros, doctor. Los cocineros. Porque el cocinero dijo, y mi chancho al palo, ya no le voy a poder echar cerveza. Y mi arroz con pollo, ya no le voy a echar mi cerveza negra.
Mi pollo al vino, ya no le voy a echar vino. Si me quiero comer un ron con pasas, ya no voy a poder. Un helado de ron con pasas, ya no voy a poder manejar un vehículo. O un caramelo de licor. Eso, doctor, demuestra que muchas veces el político emite norma sin saber las consecuencias funestas que puede traer. Y a veces también, eso también es un problema también de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación aplaudieron esa medida sin darse cuenta todo lo que podría conllevar a futuro. Entonces, siempre es bueno evaluar a dónde apunta efectivamente la norma de tolerancia cero, entre comillas, que señalan los políticos. Hemos hablado de diferentes temas y se ha tratado tangencialmente el tema de los imputados, de los investigados, del juez que tiene en sus manos la vida, tiene en sus manos el honor de las personas. Y a veces cuando hablamos del imputado, del investigado, de la persona a quien le han dictado prisión preventiva, nos referimos y se nos representa en la mente una persona, pero nos olvidamos que cuando sucede esto, salvo que nos suceda a nosotros mismos, ¿no? O a la gente que nos está viendo, Claro. pero cuando sucede esto, esta prisión preventiva, esta detención preliminar, etcétera, genera problemas a toda la familia, arrastra a toda la familia. ¿Qué experiencia indirecta tienes, Jorge, con respecto a este tema de cuidado, señores jueces, cuidado, señores fiscales, cuando ustedes requieran una prisión preventiva o cuando ustedes, señores jueces, dicten una prisión preventiva, no se olviden que si es una prisión preventiva injusta, el daño irreversible que les va a causar, no solo al imputado, al investigado, sino también a la familia. Efectivamente, doctor. Bueno, he visto muchísimos casos en donde se han impuesto prisión preventiva y al final del proceso se ha absuelto de responsabilidad penal, ¿no? Eso creo que es gravísimo, ¿no? Porque se establece que la prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, pero excepcional, solamente en casos específicos se tendría que dar, ¿no? Yo particularmente creo que es una obligación muy grande de parte de la Fiscalía y de parte de los jueces, efectivamente. De parte de la Fiscalía solicitar de manera correcta esta medida coercitiva y de parte de los jueces también resolver verificando todos los ámbitos. Una de las cosas que nadie nos enseña, y creo que es importante aprenderla en cualquier momento, es que la libertad es el segundo derecho más importante que tiene el hombre. Entonces, cuando se corta la libertad, miren ustedes, esto puede generar muchísimas consecuencias, como usted ha indicado, no solamente en la persona que se priva de libertad, sino también en sus familiares, en sus hijos, en su esposa, esposo, en las personas allegadas, en los familiares. Es muy importante. Por eso tiene que ser solicitada y otorgada en casos muy, pero muy específicos y en casos muy exclusivos. Ese es un tema que creo que es prácticamente comúnmente hablado, conversado en diferentes ámbitos de derecho. Me parece a mí que es así de importante. Entonces, la libertad, al ser un derecho tan importante, pues tiene que ser protegido y al momento de la restricción de este derecho solamente tiene que darse en casos muy, pero muy específicos. Hay que entender también algo que es muy importante, que la prisión preventiva no es un adelanto de condena o un adelanto de sentencia. Muchas veces los periodistas y también la sociedad cree que esto es como una especie de adelanto de sentencia. No, es una medida coercitiva, es una medida cautelar que se mantiene mientras dure el proceso. Entonces, por eso es mucho más importante que se den casos específicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, se le está dando una prisión preventiva a una persona que todavía no se demuestra que es culpable. Todavía prima el principio de presunción de inocencia. El proceso todavía se está realizando. No se ha determinado si es responsable o no. Lamentablemente, muchos medios de comunicación influyen también en que los jueces decidan por prisiones preventivas, muchas veces injustas, considerando efectivamente eso es que es un adelanto de condena, doctor, y yo pienso que eso es algo terrible.
Recordemos nada más lo que ha ocurrido hace un par de años con la pandemia. Una persona encerrada en un establecimiento penitenciario que, además de estar privado de libertad, pues las condiciones que todos sabemos uno pasa dentro de prisión no son pues las adecuadas ni siquiera para un ser humano, doctor. Esas cosas creo que se tienen que evaluar desde un punto de vista también no solamente jurídico, sino también social. Y esto de la prisión preventiva, bueno, nos vamos otra vez a un corte. No se vayan, ya regresamos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Decíamos con respecto a la prisión preventiva. La vez pasada vi un programa, no voy a decir nombres, ni siquiera del imputado. Decía, por un lado, un congresista: yo soy congresista y puedo calificar a ese sujeto, refiriéndose al imputado, al investigado, todavía no sentenciado, a ese sujeto yo le puedo decir delincuente, criminal, porque lo es. Por otro lado estaba el abogado, un abogado que decía: no, yo no puedo decir delincuente, criminal, mientras que no haya una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque lo favorece el principio de la presunción de inocencia. Yo me pregunto, Jorge, no solamente en ese ámbito, sino también en el ámbito fáctico, no solo de la expresión verbal, sino fáctico. Hay personas que están con un proceso penal. Hay personas que salieron de la prisión preventiva, ya están circulando. Sin embargo, solicitan un trabajo y le dicen antecedentes judiciales, ¿no? O hay prohibición para acceder a un trabajo de personas que están involucradas en algún proceso. Eso es uno. Dos, hasta tres podría decir, el tema de las sentencias condenatorias en el ámbito procesal penal. En primera instancia, condenan a pena privativa de libertad efectiva. La tendencia, 99.9%, es que esa condena efectiva se haga en ese momento, desde ese momento efectiva.
no se está transgrediendo el principio de presunción de inocencia, habida cuenta que habiéndose impugnado esa sentencia, todavía no está quebrada la presunción de inocencia hasta que la sentencia queda firme. ¿Qué hacer con el 402, inciso segundo, creo, del Código Procesal Penal, que sí le da la facultad, pero no le impone, sino le da la facultad al juez de, en caso de sentencia condenatoria, pueda suspender la ejecución de esta sentencia hasta que la sentencia quede firme? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, que es, creo yo, una novedad muy interesante que trae el Código Procesal Penal, esta posibilidad de suspensión de la ejecución, ¿no? De la condena. Pero como usted bien dice, doctor, no es obligatoria en el juez, sino que el juez tendría que valorarla, ¿no? Ahí el abogado tendría que justificar, fundamentar por qué motivo tendría que suspenderse justamente la ejecución de condena hasta la resolución final en segunda instancia, ¿no? En mérito, obviamente, al principio o garantía de instancia plural que reconoce también nuestra Constitución Política del Estado. Me parece a mí particularmente que sí sería muy interesante. Creo que por eso mismo el legislador lo ha considerado dentro del Código Procesal Penal, y creo que lo que nos falta tal vez es tener un poquito, una mentalidad un poquito más, digamos, dirigida a la libertad de la persona. Y creo que eso nos falta mucho porque digamos que también hemos salido de un sistema inquisitivo, ¿no? En donde lamentablemente las garantías del imputado no eran lo primordial, ¿no? Y tampoco la imparcialidad del juez. ¿Qué te parece si en el Código Procesal, en este artículo 402, se haga una modificatoria y se ponga como regla que no se ejecute la condena efectiva hasta cuando quede firme en la sentencia, salvo excepción, que la conducta procesal del condenado no lo amerite? Me parece interesantísimo, doctor, ¿no? Interesantísimo, y se garantizaría efectivamente, uno, la libertad de la persona, en primer lugar, que me parece trascendental. Ya les he indicado que la libertad es el segundo derecho más importante que tiene el hombre después de la vida, y también se garantizaría efectivamente no solamente el principio de pluralidad de instancias, sino que también la presunción de inocencia. Porque a mí me parece injusto, primero, que haya una norma no prescriptiva, sino facultativa. Porque eso le da pie a que el magistrado fácilmente diga no. Lo deniegue, sí. Lo deniegue. Segundo, me parece injusto que un procesado ya sentenciado, habiendo tenido una conducta procesal ejemplar, fue a todos, si tenía restricciones, cumplió con las restricciones, cumplió con el biométrico, cumplió con dar cuenta de sus salidas, etc. O sea, 20 o 100 para otras notas para este investigado o procesado. Y me parece injusto que a este que ha tenido una conducta procesal, ya cuando haya una sentencia condenatoria no firme, se le ejecute la condena. ¿Y qué pasa si sube a la instancia superior y lo absuelven? Claro, se le habría privado de libertad de manera injusta, ¿no? Esto me hace recordar también a un caso, doctor, que podría ser considerado como también un privilegio que tienen algunos altos funcionarios. Hace unos años atrás hubo un congresista de la República, muy conocido, él, miembro del ejército, no le voy a decir el nombre, pero era muy conocido él, de que había estado involucrado en un caso efectivamente de venta ilegal de combustible. Y producto efectivamente de ese caso es que el Poder Judicial determinó que existía una responsabilidad penal en primera instancia. Entonces, como él tiene una prerrogativa, siendo congresista de la República, el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial tuvo que solicitar el levantamiento de esa prerrogativa, esa facultad que tiene al presidente del Congreso para que pueda él cumplir una pena penal privativa efectiva en prisión, ordenada efectivamente por el juez. Y la respuesta del presidente del Congreso, doctor, ¿sabe cuál fue? No, todavía no se ha afectado la presunción de inocencia, porque de acuerdo a lo que hemos tomado conocimiento, él presentó un recurso impugnatorio, un recurso de apelación. Todavía falta
señor presidente de la Corte Suprema, falta la segunda instancia. Esperemos a la segunda instancia y recién ahí tomo la decisión de levantarle todas las prerrogativas que tiene y usted pueda ordenar su detención. O sea, miren, congresistas de la República, legisladores que para unos casos sí y para otros no, ¿no? Lo que de alguna manera demuestra que a veces cuando nos toca a nosotros, nos cambia completamente el sentido y nos cambia completamente el fundamento de determinadas instituciones. Y creo que este es el ejemplo perfecto, ¿no? Que calzaría muy bien, ¿no?, a lo que usted ha señalado. Creo que nos quedan unos 10 minutos aproximadamente, ¿no? A 8 minutos ya nos están diciendo, 8 minutos. Yo quisiera que en estos 8 minutos, Jorge, nos resumas las ciencias penales, aparte del derecho procesal penal y el derecho penal, esas ciencias penales que a nosotros los penalistas nos fascinan porque nos ayudan a comprender todo lo demás. ¿Qué nos puedes decir de esas ciencias penales, Jorge? Bueno, sí, efectivamente, son muy apasionantes. Lamentablemente, muchas de las ciencias penales en la actualidad están venidas a menos también, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, que reconocen sobre todo al derecho penal que está por encima de ellas, y creo que ese es un tremendo error que lamentablemente incurrimos también los mismos penalistas. Hace unos años, le comento, para darle un ejemplo, doctor, hace unos años atrás, publiqué un librito, fue mi primer librito hace ya bastantes años atrás, sobre criminología. Y se lo entregué a un amigo mío, abogado, bastante connotado, conocido, se lo entregué, se lo regalé, y él me dijo, criminología, cultura general, me dijo. Y ese es un problema que a veces los penalistas tenemos. El derecho penal no explica el origen del delito, la criminología sí. Es una ciencia penal muy, muy importante, porque esta es la que va a señalar y va a explicar cómo es que se origina el delito, y luego, posteriormente, está la política criminal que nos va a servir, nos va a ayudar a determinar cómo atacamos el delito de raíz, cómo podemos evitar de que exista tantas conductas delictivas. Nos estamos dejando de lado esas dos importantes ciencias jurídicos penales, y me parece que es una equivocación tremenda que tenemos, poniendo por encima el derecho penal cuando el derecho penal no explica el origen del delito, ¿no? Un ejemplo, doctor, para que me comprenda las personas que nos están escuchando y viendo, ¿a dónde apunto? Hace unos años atrás, por ejemplo, vi en la televisión una noticia. Un joven había matado a su abuelo por robarle 10 soles. El joven había ido acompañado de su enamorada y su mejor amigo. La policía los detiene a los 3. Joven. Y cuando la cámara enfoca el rostro del joven, el joven sonríe. La periodista, muy conocida, luego de haber visto esa imagen, lo que señaló fue: estos sujetos tienen que morir, no van a cambiar nunca. Eso es el derecho penal, por ejemplo. Pero fíjese, doctor, a los 2 días nos enteramos que el abuelo había violado en diferentes ocasiones a ese joven. Eso es lo que explica la criminología, por qué una persona comete un hecho delictivo. Entonces, ahí, ¿quién falló? Falló la familia. Por eso decía que es muy importante el tema de la familia. Otra ciencia penal exquisita, hermosa, también es la medicina legal, por ejemplo. La medicina legal es una ciencia que determina efectivamente cómo se producen, por ejemplo, las lesiones, e incluso el origen o la generación, cómo se genera la muerte de una persona, ¿no? La medicina legal es muy importante para el derecho penal en muchísimos casos, como las violaciones sexuales, como los homicidios, feminicidios, ¿no? Otra también es la criminalística, el estudio de la escena del delito, que es importante en la investigación, efectivamente, del delito, ¿no? Todas estas, pues, digamos, son muy apasionantes, muy bonitas, y creo que están a la par del nivel con el derecho penal. Nuestro error es poner al derecho penal por encima de ellas, doctor. Y yo quiero terminar no solo agradeciendo a Jorge, sino a Sofía, que ustedes no la ven en cámaras, que es la que produce este programa, a Ricardo Rubio Cejo. Pero quiero terminar diciendo algo que hace poco he sabido. Nosotros tenemos los mejores criminalísticos que están en la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene un laboratorio central de criminalística.
pero me he enterado que les falta. De 100, les faltará pues 80, porque ese laboratorio no cumple con los estándares mínimos para ser realmente un laboratorio de criminalística. Y no es culpa de la Policía Nacional. No es culpa de la Policía Nacional. Había un proyecto que incluso, si mal no recuerdo, uno de los bancos de acá del Perú iba a financiar. Se elaboró el proyecto, ya estaba por prácticamente ejecutarse ese proyecto, y yo no sé por qué, ni sé cómo, es que quitaron el apoyo y se quedó en nada. Entonces, la criminalística, eso que ustedes ven en criminología naval, cuando debería decirse criminalística naval, eso es muy importante y necesitamos que nuestra Policía Nacional realmente tenga el laboratorio que merece, con la buena cantidad de criminalísticos de calidad que tiene la Policía Nacional. Y con eso nosotros nos despedimos de todos ustedes para el próximo lunes 29 a las 4 de la tarde estar con un nuevo invitado. Muchísimas gracias y dejo con ustedes a Jorge para sus últimas palabras. Bueno, doctor, agradecerle por la invitación. Ha sido una entrevista extraordinaria, me ha gustado muchísimo. Y también espero que les haya gustado a los espectadores que nos están viendo en vivo, ¿no? Un abrazo para todos ustedes y muchísimos éxitos en los emprendimientos que ustedes realicen. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes 29 a las 4 de la tarde en Entendiendo el Derecho con Robinson González Campos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.